Hola, soy Nateria y esta es la guía para crear Squish. Lo primero que vamos a necesitar, el Blender 3.62, el Avastar 3.62, el Quick versus Attachment y tener el kit oficial de Rebord. Eso es muy importante. Yo no lo puedo compartir porque a nivel contrato y todo eso está prohibido compartirlo. A menos que tengas el kit oficial, que hayas llenado el formulario y todas esas cosas. Bueno, para instalar el Avastar es simple. Pones acá preferencias, te vas a addon y buscas, acá le pones instalar y buscas la carpeta donde tengas el descargado del Avastar. A ver, por ejemplo, yo ya lo tengo activado, ya está activado. Y como dije, en el kit de del kit de Reborn se necesita esta parte, skin kit, y pues por ende descargamos, a ver, no, yo y si no, esta, descargamos esta. Y si quieren hacer waifu, pues descargan la de waifu, porque también se puede. O sea, lo mismo que vamos a hacer en un cuerpo, o sea, en este caso el body normal, se puede hacer lo mismo igual con la de waifu. Acá tenemos acá el cuerpo. ¿Cuál es el problema del cuerpo? Es que tiene estas líneas. Estas líneas a la hora de hacer ponerle suavizados, no va a quedar bien la piel a la hora de, de, de exportarlo. Otro tema es que la pose hay que ponerle tal cual como los kits, el kit de body. Entonces, primero tenemos que limpiar esto. Limpiar todo lo imperfecto. Pueden hacer todo, o sea, y para hacer esto se hace así, miren. Entonces seleccionan con Shift y van dando clic y presionan F. Y se va juntando. Bueno, y así lo hacen hasta lograr, porque la idea es que el cuerpo quede encuadrado. Ya saben, hacen clic más Shift para agregar y de ahí F. Y se junta. Así tienen que hacerlo de los dos lados. Otro punto importante es que por acá está, ya lo vi. Por acá hay un hueco. No sé por qué hay un hueco acá. Esto hay que sellarlo, porque si no, no va a ser bien. Seleccionan esto, ponen aquí y de ahí lo seleccionan F. Igual acá. F y de ahí lo juntan. O sea, seleccionan esta cara más esta, F y acá lo mismo. Y para que no quede ahí raro, esto se disuelve. Suprimir, lo voy a volver a hacer. Suprimir, presionar ataque, suprimir y acá dice se disuelve el vértice. Y está. Y así se aplica también a este lado, porque este cuerpo fijo fue hecho de manera mirror. Entonces así como pasa de un lado, pasa el otro. Ahí, entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Seleccionamos acá F para que quede todo igual. Seleccionamos acá y F. Y para borrar los vértices que sobran sería suprimir y disolver el vértice. Ya está. Ahora acá también tenemos que disolver vértices, porque primero tenemos que limpiarlo acá. Entonces así, ya saben cómo hacer. Shift más y ahí clic. Y así hasta la espalda. La idea es que quede como cuadraditos, como acá, pues que esté todo cuadradito.
Bueno, después de juntar muchas caras, ahora vamos a limpiar los vértices que sobran, los vamos a disolver para que no haya ningún conflicto, porque la idea es que el cuerpo esté como que completamente liso, no haya problemas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Bueno, aquí ya tenemos el cuerpo limpio, o sea, todo en cuadraditos limpios. Y esto mismo que hemos hecho también, o sea, tenemos que hacerlo en waifu. Igualito. No lo muestro porque el video sería un poco más largo, ¿no? Y aparte es como, esta es una guía de cómo, qué podrían hacer. Y otro punto importante para este tipo de proyecto o que vayan a hacer el estudio, necesitan saber bien el Blender para poder resolver los casos, como eliminar algunas cosas. O sea, si cometen un error de casualidad, que no sé, hacen un hueco acá o qué sé yo, van a poder resolver estos problemas que le pueden dar. Recomiendo mucho que aprendan los atajos de Blender, saber entenderlo. Sé que para los que son nuevos en esto es complicado, por eso practiquen mucho con elementos básicos. Pero bueno, básicamente para el waifu es lo mismo el procedimiento que hemos hecho. Es volver a limpiarlo, unir estas caras y así sucesivamente. Bueno, el siguiente paso sería esto, guardarlo en la carpeta donde estén trabajando esto. Y por ejemplo pueden poner, no sé, puede sonar Reborn, edit, igual V, porque este tiene el V. Es un ejemplo. Otra cosa importante, que antes que me olvide, esto siempre tratar de respetarlo. O sea, uno puede editar acá todo, no juntar los vértices puede ser, pero no mover absolutamente nada de acá intacto, porque si no va a afectar a la hora que hagas el tema del mesh, de cortarlo. Va a haber problemas con las texturas, porque esto utiliza las texturas boom de las skins. No sé si me explico. Entonces tienen que respetarlo, porque si no se va a ver descuadrado, cosas así. Esto ni tocarlo. Puede uno mirar si todo sale bien, porque a veces pasa que a uno cuando va limpiando puede que se cruce y hay que volverlo a hacer o editarlo, pero respetar muchísimo esto para que no haya problemas con el tema de las texturas de las skins. Bueno, ya una vez guardado, y voy a guardar esto. Bueno, abrimos el kit de eBody, el que nos proporcionan en el kit, que es la versión 2.94. igual es compatible con el Avastar 3.62, funciona perfectamente. Esto lo vamos a guardar, vamos a hacer con una copia para no confundirnos. Vamos a poner eBody Switch. Vamos a ponerle como una especie de kit o algo así. Incluso acá yo tengo mi versión acá, ¿no? Pero como ahorita, para no confundirme, yo lo estoy poniendo en la carpeta donde estoy haciendo todo la guía del curso, como quieran llamar. Entonces yo pongo kit, ustedes le ponen el nombre que desean. Entonces lo grabamos y ahora vamos a instalar un add-on que se llama este de acá, para poder transferir los pesos, y también vamos a acomodar el tema de la pose de esto de acá, porque no es lo mismo. Mira, antes de traer el maniquí ya editado, no es lo mismo que esté así a que esté como estaba antes. Todo eso influye, porque es el cuerpo, ¿no? Es como que se estira. Mira, ahí ven, se mueve, ¿no? Y tiene lógica. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a traer el kit, no el kit, perdón,
el body ya editado, limpio, sin ningún vértice extra ni menos. Esto aplica también al kit de waifu. Si ya lo tienen limpio, también lo agregan o lo dividen en dos partes, squish waifu o reborn squish, ya dependen cómo se organice, ¿no? Entonces ya tengo agregado acá el cuerpo ya editado todo, y le cambié el nombre y le puse squish para poder diferenciarlo. Lo que vamos a hacer ahorita es mover los brazos y las piernas para que esté a la altura de este. Entonces ponemos rotar 15 menos, ya está, tiene que estar como que en casi igual, la misma pose. Y ponemos acá rotar 15, ya está, igual las piernas, rotar 15 menos, y acá solamente 15, siempre rotando. Ya acá lo vamos a poner en object mode y select, nos vamos a la pestaña, perdón, de Quick, que ya saben, en la descripción del video va a salir los donde lo pueden descargar, porque este addon es gratis. Entonces seleccionamos el squish y de ahí el cuerpo original, attach. Ahí está, ahí sabemos que ya está con los pesos de ambos cuerpos tienen los pesos. Ahora es acomodarle la pose. El siguiente paso, vamos a aumentarle, nosotros le aumentamos a la pose 15 rotación, 15 de rotación. Entonces le vamos a aumentar 30 para que quede lo más exacto posible a la pose original que viene en el kit. Entonces acá, por ejemplo, 30, ponemos 30 menos, y aquí 30, y acá 30. Le estamos poniendo el doble de rotación. De ahí nos pasamos acá, este es el squish. Lo vamos a aplicar, aunque apliquemos se conservan los pesos, acá está. Y vamos a volver al estado original el cuerpo. Entonces ponemos acá 15 menos, rotar 15 menos, 15 menos, 15 menos, ahí está. Ahora el cuerpo que vendría a ser squish, vamos a usar el avestar y lo vamos a volver a enlazar, pero no, o sea, es como que volverle a poner los pesos. Vamos a conservar los pesos que tenemos, pero ya se va a poder usar. Incluso acá esta lo opción, preservar widget, mantener, este está acá, mantener en esta opción, ¿no? Y esta, y por ende acá tenemos ya, vamos a desbloquear vamos a ocultar, perdón, y ya tenemos el kit con los pesos, todo igual, tal cual. La diferencia es que este cuerpo tiene los VDCL, o bueno, el V, y con esto ya podemos trabajar. Lo guardan. Yo recomiendo que mantengan esto, porque a veces uno ve si se ha salido o sea, si está todo como que exactito, pegadito, porque ahorita vamos a ver el tema de los cortes, pero prácticamente se hace así. Tienes tu kit base del squish. Ahora, el siguiente paso es que esto lo van a guardar como el final. Pero cuando vayan a hacer un proyecto, ya sea una falda, lo que sea que vayan a tener squish, le saquen copia, porque este es como que el original de tu kit. Entonces, si lo vuelves a grabar acá y ya modificas le creas el squish, tienes que volver a hacer todo el proceso del rig y todo eso. Siguiente paso, para explicarles cómo yo hago el efecto apretado como tal, porque ahorita hemos hecho la especie de kit, ¿no? Yo esculpo, uso el esculpido acá. Es más, vamos a deshabilitar y nos quedamos con el kit original. Entonces, como les dije antes, vamos a guardar esto como, por ejemplo, vamos a poner kit 2, por ejemplo, y creo una carpeta para que simulemos
que vamos a hacer un top, ¿no? Yo como suelo hacer esto, cuando yo ya tengo tengo un top, ¿no? Y tengo ya listo, todo adaptado con todos los cuerpos. Por ejemplo, en mi caso yo hago Legacy Ebody y Maitreya Lara X. Tengo todo, ¿no? Entonces traigo a este proyecto, a este archivo, la adaptación de Ebody normal. Aquí traje un top que ya tengo hecho se llama el top Luisa, está en la tienda si lo quieren ver cómo quedó el tema de cómo quedó final, pero vamos a volverlo a hacer para mostrarle cómo yo esculpo, y en base a eso puede funcionar para todas las partes, ya sea la pierna y todo ese rollo. Teniendo el top acá, lo que vamos a hacer primero, le vamos a quitar el abastar un ratito. Esto se puede volver a poner no se ha eliminado. Lo importante aquí, para no marearlos tanto, es que tenga los pesos. Mientras que esto no se borre ni nada, todo bien. Porque le he quitado esto, porque cuando uno está esculpiendo y tiene el abastar, se pone raro, o sea, genera bug. Entonces lo mejor es retirarlo por ahora y esculpir como está. Entonces yo activo el mirror, porque recuerden, al menos en mi caso, yo adapto el top al squish, no al revés. Ese es en mi caso, esa es la manera como yo lo estoy trabajando. Si es un top que el squish no está en, o sea, no requiere el mirror, es válido. Esto es como que les estoy mostrando la base de cómo yo lo trabajo, y tal vez de ahí pueden partir para otro tipo de ya sea pantalón o un corset. Es como lo básico, y de ahí ya lo van siguiendo, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Teniendo la textura, ¿dónde está? Vamos a analizar. Tengo acá la textura que ya expliqué para qué sirve, ahorita lo voy a demostrar. Entonces nos vamos a esculpido y les voy a mostrar, por ejemplo, ya me acordé. ¿Por qué me gusta usar mirror en esto? Porque por ejemplo se hace a la vez y no tengo que volver, y queda más como que uniforme. Queda mucho más uniforme a la hora del esculpido. Acá se me movió. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la máscara. ¿Por qué la máscara? Porque solamente queremos hacer el squish en una parte, no todo el cuerpo, porque si no se mueve un lado, se mueve para el otro lado, uy no. Pero la máscara se pone en base en este caso, en este top. Entonces yo pongo acá, ¿cómo me doy cuenta que tengo máscara? Porque no se vayan a confundir, porque al inicio cuando estaba empezando esto, yo me confundía con el paint. Acá te dice mask. Entonces el mask es como que es más suavecito, o sea, y el otro fue oscuro, mira. Ahí estás pintando el mesh, no queremos pintarlo. Queremos ponerle máscara. La máscara hace que no se mueva. Entonces yo lo primero ¿y para qué uso esta textura? Primero vamos a poner acá la máscara en estos lares, en este lado. No va a afectar al objeto top, porque estoy seleccionando el cuerpo. Entonces yo pongo acá para que no se mueva. La cosa es que no se mueva en la parte de los cortes. Ahí está. Ahí está. Entonces, y ya. Esto podemos ir editando también. Las máscaras se pueden editar. Si por ahora me equivoqué, pongo acá menos y acá quito, ¿no? Retiro más. Tal vez, no sé. Esto puede variar según el proyecto que están haciendo. Como les digo, esto es como la base, y de ahí ya lo modifican a su gusto, ¿sí? Otro día pues una pierna, le ponen la máscara alrededor de los cortes de la pierna, cosas así. A ver, vamos a quitar acá porque tampoco estamos. A ver, espérense. Y la máscara también va acorde a lo que en este caso, a la ropa, ¿no? Por ejemplo, el squish en este caso vamos a ponerle en medio.
en medio. Entonces acá vamos viendo, ¿no? Allá, vamos a ponerlo acá. Ahí. Ahí está. Ay, perdón. Top. Allá, perfecto. Tal vez un poco menos. Bueno, no, un poco menos acá tal vez. Esto puede variar según el proyecto que estén haciendo. En mi caso es esto, ¿no? Acá, mientras que no pase así, aquí está bien. Bueno, ahí lo borré. Acá lo añado. Ahora acá viene el tema del squish. Yo para esto uso el inflate, creo que se pronuncia. Y vamos acá probando. También es bueno que tenga acá el tema del subdivision. Vamos acá probando. Otra cosa que ayuda es que al top, por ejemplo, el top, si tienes las texturas disponibles ya, la final de textura, también le agregues. Por ejemplo, en este caso, este top. Esperen. Vamos a agarrar acá. La textura ayuda para una referencia de no pasarnos tanto, ¿no? A ver, lo podemos poner acá. Y creo que acá lo podemos modificar. ¿Cómo era? Acá. Textura, ahí lo podemos ver, incluso con el alfa. Eso ya saben, varía según la ropa. En este caso es en base a la ropa, este top que estoy haciendo. Uy, acá sin querer agarré tenía seleccionado el top y no el cuerpo. Esculpido, espérense, ya saben, siempre tener el cuerpo seleccionado para que le afecte. Entonces acá lo vamos a... acá le afectó un poco el tema. Tal vez en este no tenía tanto... no tenía tanto máscara. Pero no importa. Vamos a tener un arreglo. Con esto lo vamos acá editando. Presiono 5 para hacer un mejor... me dé más zoom. Pues ahí está. Y acá también. Acá. Siempre es bueno tener las texturas a mano para poder ver dónde estoy acá editando. Y si quiero que se demora mucho, acá le aumento la fuerza. Acá va la fuerza. Entonces acá voy acá. Le puedo montar mucha fuerza. Acá le quito y le pongo acá. Uy. También puedo usar esto mismo acá. Por ejemplo, si quiero... Ahí está. Ahí se acomodó. Ahora, el tema de lo apretado depende de cuánto quieren que se note, pues. Si es, por ejemplo, aquí como está... Ay, espérense, le voy a quitar la textura. Puedo hacer esto, ya está. Depende cómo quieren que se note, ¿no? Hasta ahí se nota bien. Yo, en lo personal, le haría un poco más, O sea, ¿qué tan apretado quieres que se note? Así exagerado, ahí a punto de reventar. O algo ligero. Ya ahí sí depende de uno mismo, ¿no? Yo, sinceramente, prefiero me gusta que se note. Me gusta que se note bien. Entonces, a veces también depende. Le exagero, ¿no? Ahí más o menos. Y acá le quito un poco porque si le pongo la textura va a traspasar. ¿Ves? Ahí traspasa. No queremos eso. Entonces acá nada más corrijo acá este pedazo y ya está. Mira acá. Podemos acá. Como esta parte no se va a ver. Lo podemos acá quitar acá. Al revés. Esta parte no se va a ver. Trato de respetar el tema del top. Para no tener que volver a hacer otro rig.
del top. Entonces, por eso les digo, yo adapto según el top. El squish se adapta al top, no al revés. Ese es en mi caso. Ya ustedes después van a encontrar unas formas diferentes. Entonces, miren, ahí estamos bien. Acá incluso le bajo un poco. Le quito acá un poquito. Ahí. Este es un ejemplo. Igual. Sí, ahí está perfecto. O sea, yo me quedo con esto. Sí. Ahora, acá viene algo muy importante. Cuando vayan a exportar, le activan todo esto para que se quede como que en especie de suavizado. A veces el Blender, para ahorrar recursos, que está bien, lo desactiva cuando uno tiene activado el esculpido, porque si no lo hace más pesado. Pero para que quede bien, porque si le quitamos esto, se ve, acá no se nota mucho, ¿no? Pero en otros, acá mira, ves, como que más rígido. Le pongo más suavizado, así. Acá van, a ver. Vamos a ver si podemos suavizar acá, porque se ve un poco raro. Suavizar. Ahí. Uy, se hizo hueco. Es que tiene mucho. Ya. Acá es ensayo, error. De todo un poco. Vamos a poner acá. Vamos a inflarlo un poquito más. Más. ¿Ves? Ahora acá es un claro ejemplo de cómo se vería cuando uno tiene un vértice de más. Yo quito esto, presiono suprimir, disolver el vértice y ya no se ve eso raro que estaba acá. Y acá igual. Por eso tienen que estar muy atentos a la hora de disolver. Pero ahí se dan cuenta, ¿no? Mira, acá me he olvidado de disolver. Pero acá no afecta tanto, ¿no? Acá también. Y así, uy, mira, acá hay varios. Uy, que me he equivocado. Por ejemplo. Y así, ese no se va a notar tanto, pero acá sí se notaba. Pero bueno, volviendo al tema. Ya vieron un ejemplo porque se tiene que borrar. Ya, ahora ya tenemos el kit. Ya tenemos. ¿Cómo? Ya, ahora vamos. ¿Cómo lo pasamos a Second Life? Presionamos L. Seleccionan. No se olviden de esto, tenerlo todo habilitado para que se mantenga el suavizado y todo ese rollo. Seleccionan el V para que se seleccione por partes, ya sea, por ejemplo, si quiero acá atrás, se va a seleccionar atrás. Si quiero adelante, y así voy aumentando. Si deselecciono cuando doy clic afuera y clic acá, presiono L y se selecciona automáticamente. Entonces presiono Shift D y ya esta es una nueva cara. Uy. Vamos a quitar el mirror, me había olvidado que quitar el mirror, no se olviden. Ahí no le he hecho. Entonces presionan Shift D y lo sueltan. Escape, perdón. Y de ahí presionan la P. Y ahí lo manda, le va a crear otro. El del fondo lo ocultan y se quedan con la parte que esto va a ser el squish como tal. Yo recomiendo que lo hagan así, ¿por qué? Porque si por AB se equivocan o lo quieren mejorar la forma del squish, ya lo tienen en el cuerpo y no tienen que volver a esculpirlo todo de cero. Es solamente acomodar, es seguir esculpiendo hasta que les llegue a su gusto. Entonces ocultamos esto y ya está. Este tiene todavía los pesos, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ocultar el top. Vamos a ocultar esto. Vamos a eliminar la parte de acá. Seleccionan, hacen Alt Shift clic en medio de la línea
presionan del y ponen face y así vamos borrando. Antes que se me olvidaba, el subdivision, para que quede suavecito y no quede con estos bordes en los cortes, ponen keep corner y así se mantienen los cortes así rectos. Ahora seguimos. Ya. Yo de momento lo exportaría así tal cual está. Y vamos probando si es necesario quitarle la parte de acá. No sabemos. Eso tenemos que exportarlo. Pero antes tenemos que poner el rig. Tenemos que volver a poner el rig. Seleccionamos acá el cuerpo más el esqueleto. Y le ponemos bin to alma to keep. Keep es mantener. Y si pruebe esto está en otro lado, le ponen acá preservar widget. Entonces, bin, y ya está. Ya tiene la Avestar, acá está. Entonces ahora lo exportamos como DAE. Ya, entonces lo voy a poner en este ejemplo porque este top ya está hecho, ya está, ya publicado todo, pero quiero mostrarlo, ¿no? Entonces esperamos que exporte. Entonces acá vamos a sacar esto. El modelo mesh. Vamos a, acá tengo ya copiado acá esto. Ponemos acá. Esperar que carguen. Como 10. Pongo subir. Bueno, acá tenemos ya subido y lo vamos a poner acá un ratito acá porque vamos a ponerle las texturas, cómo hacer que las lea, ¿no? Edit, y eso ya viene por defecto en Psycholife, o sea, no tenemos que subir nada. Vamos a bin acá y nos vamos a bake y nos vamos a upper y ponemos a aceptar. Por A o B, si fuera un pantalón, la parte de la pierna, lower, y así, estos dos. Lower, y sale este color. Si es top, el de arriba. Entonces así que acá le pones none. Y a ver, primero vamos a ver el tema de las texturas. No, yo tengo acá una carpeta donde tengo acá texturas y materiales de body en este caso. Entonces, como este es un top, ponemos acá. Por A o B es un conjunto que viene dos a la vez, ya sea top o pantalón, por así decirlo, las piernas. Podría usar eso, si no, cada uno independiente hasta la opción, ¿no? Recuerden tener la versión 2.0, que es la más actual en eBody. Entonces, tenemos esto acá. Agarramos una copia, añadir. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Y eso que no he puesto los height. Acá no hay cortes. En este caso ha quedado muy bien. Ahora para el tema del auto height sería acá ocultar. Van probando, ¿no? Si no afecta si no afecta al tema esto, ya dejarlo acá. Ahí está. Lo bueno que los cortes los pueden ocultar con la ropa, pero hay a veces que si es un bikini o algo así no lo puedes ocultar. Entonces es cuestión de, por eso es bueno respetar los cortes. Mira, este ha quedado muy bien ha quedado. Entonces acá podemos poner ocultar todo alrededor. Esto puede variar según el mesh, por eso es bueno guiarse con las texturas del VDCL para tener una idea, porque esto está basado en eso. Y a ver, y agarramos acá. A ver, antes
vamos a la carpeta auto hide también, y te va acá a preguntar y le hacemos clic y save y se va a guardar el hide que estuvo acá, el alfa de acá. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a quitar, ¿no? Vamos a quitar este, ocultar, vamos a tomar una copia, add, y ahí está, ya lo ocultó automáticamente. Entonces ha quedado muy bien, diría que mejor que el primero, pero me gusta cómo ha quedado, cómo me doy cuenta que está bien todo. Si tiene animaciones de correr, cosas así, ya. Texturas también podemos probar. Ahí está. El PBR, famoso PBR, pues queda perfecto, miren. No sé, no hay problemas con acá, todo brilla bien. Y bueno, eso vendría a ser, eso es todo. Yo recomiendo que hagan esto del squish cuando ya tienen todo listo, o sea, solamente para hacer el squish y ya está. O sea, al menos yo en mi caso lo dejo al final, no lo hago tan temprano. No es lo primero que hago, lo dejo al final. Pero ha quedado muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado este tipo de guía de squish. Y sea entendible, véanlo paso a paso, no se estresen. Debo decir que hacer este tipo de mesh es ya un nivel más o menos avanzado, porque hay que saber muchas cosas. El tema de los UVs, suavizado, manejar el blender, practiquen mucho. Así que hasta la próxima, chau.